Tic-Tac de María Isabel en Semana. A las 9:15 de la mañana suena el primer tic-tac de hoy viernes 29 de octubre en Semana y suena por los lados del cierre del expediente que le tenía abierta la Corte Penal Internacional desde hace 17 años a Colombia. Corte que ha sido manejada como el coco de los cocos, con tantos años amenazándonos con que iba supuestamente a caer sobre nosotros a aplicar su justicia complementaria, que solo excepcionalmente opera cuando los estados no cumplen con sus obligaciones en el tema de la justicia a la violación grave de los derechos humanos. En Colombia pasó todo lo contrario. El presidente Duque firmó con el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, un acuerdo de cooperación después de esos 17 años en que la CPI llevaba con el expediente abierto en Colombia. Las primeras voces que salieron a celebrar fueron las de la JEP. ¿Tienen razón? Porque es que suponen que después de este acuerdo, ahora sí queda totalmente cerrada y blindada la posibilidad de reformar la JEP, porque la CPI le dio un voto de confianza. Pero que esa posibilidad ya no exista, no es verdad. ¿Qué tal que una Corte Internacional pudiera prohibirnos la posibilidad de reformar la Fiscalía o el Código Penal, o incluso de ser necesario la JEP? La CPI, como justicia complementaria, se mostró satisfecha con el funcionamiento no solo de la JEP, sino de la Justicia Penal Militar, de la Corte Suprema y de Justicia y Paz, que investiga a los paramilitares, pero como un tejido judicial, como un todo. Y que se haya podido firmar ese acuerdo tiene antecedentes. Implicó un cambio de estrategia desde hace 2 años en la Agencia de Defensa Jurídica del Estado a cargo de Camilo Gómez, como resultado de que observó que en la información que se le enviaba a la Corte Penal Internacional había una dispersión muy grande que se prestaba a confusiones. Y se resolvió entonces mandar un solo informe, y no varios, con los datos enviados y recaudados entre todas esas instancias como un todo. Eso le dio al fiscal Cano una visión más completa y ordenada de cómo funcionan las cosas en Colombia y le permitió la seguridad y la tranquilidad de que aquí sí se están investigando los delitos de guerra y de lesa humanidad, con todos los defectos que pueda tener la lentitud de la justicia, en fin, pero sí se están investigando. Pero en ninguna parte del acuerdo se dice que no se puede tocar a la JEP. Yo no encontré a dónde dice eso. A lo que Colombia se compromete es a respetar la separación de poderes, a apoyar los procedimientos tanto de la justicia ordinaria como de la JEP y de Justicia y Paz. Se compromete el gobierno colombiano con la Corte Penal Internacional a salvaguardar el marco constitucional y legislativo de sus estructuras, pero no es solo la de la JEP, sino la de los 3 sistemas, la justicia ordinaria, justicia y paz y la propia justicia especial para la paz, JEP. Se compromete a aportarles el presupuesto necesario para su funcionamiento, a prevenir la interferencia en sus funciones, a darle seguridad a magistrados, fiscales y personal de las mismas, a coordinar la información entre los diferentes entes estatales y a que Colombia le pueda servir de ayuda a la Corte para asesorar a otros países en armar sistemas de justicia no solo transicional, porque esta no es la única que investiga y sanciona los delitos de guerra y lesa humanidad, sino instancias varias que permitan investigar esos delitos, que por cierto en Colombia también investiga la Fiscalía. También andan diciendo felices que en virtud del acuerdo con el señor Khan, si le tocan un pelo a la JEP, aquí volverá la Corte Penal Internacional. No, la Corte viene más bien si la JEP no cumple a cabalidad con sus funciones. Por ejemplo, si sigue pasando el tiempo y no falla en los casos de las FARC. Y si a corto plazo, por ejemplo, cosa en la que insistió mucho el señor Khan, no pone a funcionar el megacapítulo del delito sexual en el conflicto, que según le respondió la JEP hace un tiempo a Camilo Gómez, eso no era necesario, porque se investigaba de manera diagonal en todos los demás capítulos. Al parecer, ya cambió de opinión. De manera que el acuerdo con la Corte Penal Internacional es muy, muy importante para Colombia, pero no implica de ninguna manera que la JEP no pueda ser objeto de reformas si ellas se requieren para cumplir con su deber para el cual fue creada.